Sé que muchos creéis que Jordi Maquiavelo es un pedante pretencioso cuya pasión es ver películas de la Nouvelle Vague con monóculo mientras juega al ajedrez con el presidente del Principado de Mónaco y escribe críticas en Cahiers de Cinema. Pero la realidad es... ¡Hostia, vaya fatality le ha metido el monkey a la anguila! Sí, me molan las películas de monstruos, me declaro fan. Y no, este cine no es menos que el resto por ser entretenimiento, de hecho lo disfruto como el mayor fan. Don't get me wrong, sigue siendo cine comercial hecho para echar el rato, no es una película de Pawlikowski, pero las disfruto incluso más que cualquier película de, por ejemplo, Star Wars. Y el mayor monstruo y símbolo de este género, además del monkey, es el pinche Godzilla. Espera, que antes te tengo que hablar de una cosa. ¿Estás harto de que rastreen tu IP y te roben tus datos junto a tu pobre gato en cuanto te descuidas? Pues eso ya no será un problema, porque gracias a NordVPN y su fantástico sistema de encriptación y protección podrás navegar por las páginas sin preocuparte de que nadie te rastree y pueda robarte la cuenta de Twenty. Que si alguien utiliza Twenty, yo qué sé. Además de proteger tus datos más preciados y asegurar tu periplo por internet con NordVPN, puedes acceder al catálogo de Netflix y otras plataformas del mismo tipo de otro país. ¿Estás harto de que en Netflix España haya tan pocas películas? Pues toma el catálogo americano. ¿Estás harto de que haya tan pocos animes? Pues toma el catálogo japonés. ¿Qué quieres el catálogo de Kuala Lumpur? Pues no sé si existirá, pero te aseguro que si existe, puedes hacerlo. Y te preguntarás, ¿cómo puedo acceder a este magnífico contenido, oh piadoso Jordi? Pues mira, alto y claro, si accedes al link que he dejado en la descripción o insertas el código Jordi Maquiavelo sin mayúsculas ni asteriscos ni cosas raras, Jordi Maquiavelo, como suena, Jordi Maquiavelo, en la página de NordVPN, podrás acceder a un plan de 2 años con un tremendísimo descuentazo, además de contar con una garantía de devolución en los primeros 30 días, con lo cual podéis probar el servicio sin riesgo a perder vuestro dinero y comprobando si realmente os vale la pena. Yo ya estoy usando NordVPN, con lo cual no sé a qué estás esperando. Utiliza el código Jordi Maquiavelo y mira cine como un francés, o como un japonés, o como un yemení. Siempre como tú quieras en NordVPN. Venga, vamos con el vídeo. ¿Por dónde iba? ¿Qué era lo que me había dejado? Godzilla es uno de los personajes cinematográficos más célebres de la historia, y diría que como monstruo el más aclamado y querido. En Japón es una especie de divinidad para el público friki, y se han producido más de 30 películas sobre el personaje en el país nipón. Lo que me gusta de Godzilla siempre ha sido el símbolo de antimaniqueísmo que ha representado en películas de apocalipsis y desastres causados por agentes externos o sí mismo. Si bien es cierto que Godzilla tiene varias versiones, en la gran mayoría de producciones japonesas siempre ha sido una especie de antihéroe, un monstruo que, aunque destruye ciudades a su paso, lo hace para enfrentar a otros monstruos y traer el equilibrio a la naturaleza. Esa es la versión que me mola de Godzilla. Pero en Estados Unidos no entendieron muy bien de qué iba todo esto y en 1998 hicieron un remake en el que Godzilla era el villano de la historia y además un monstruo bastante patético. Esta película recibió bastantes críticas, sobre todo a la hora de representar al monstruo, que a ver, tampoco es algo tan grave, pero sí que es cierto que el metraje carecía de interés, era el típico monstruo que llega a reventar todo, se acaba con él, conclusión y final abierto. Es una fórmula que podría llevarse a cabo de muchas otras formas, pero los americanos decidieron apropiarse de la fama del nombre de Godzilla y vender entradas para ver a algo que era de todo, menos Godzilla. Y las decepciones no se hicieron esperar. Y ahora tenemos este universo cinematográfico de los monstruos, este Monsterverse, en el que están haciendo las cosas aparentemente bien. Aunque, ¿a quién le voy a mentir? No me las he visto y probablemente me haré una maratón de Kong Isla Calavera y King of the Monsters antes de ponerme a ver la batalla entre Yoshi y Donkey Kong, aunque no sea necesario. Pero no todo se queda en las americanadas. De hecho, una película que me han recomendado muchísimo en los últimos días y que he acabado visualizando es una nipona. En 2016, Japón volvió a la carga con Shin Godzilla, una película en la que se retorna a la estética clásica, con una puesta en escena peculiar y en la que el monstruo es más un elemento vehicular de una reflexión y sátira sobre la manipulación gubernamental
gubernamental y cómo las decisiones de los de arriba masacran y destruyen a los de abajo. Es una de las pocas películas de Godzilla en la que puedes ver gente siendo absolutamente masacrada y asesinada por un monstruo antes que por unos cascotes, una cinta en la que realmente hay consecuencias, y eso es de agradecer. Pero a pesar de disfrutar esta película por su magnífico discurso y su especial tinte artístico, sigue sin ser mi película favorita de Godzilla. Y es que los americanos aprendieron de su error en 1998 y en el año 2014 Gareth Edwards nos demostró que más allá del puro blockbuster, se pueden hacer cosas realmente buenas y profundas. Así se abrió el Monsterverse. Bienvenidos al análisis de mi película favorita, de Godzilla. La introducción de la película, a excepción de escena introductoria, me recuerda a los créditos iniciales del Amanecer de los Muertos de Zack Snyder. No tiene When the Man Comes Around de Johnny Cash, pero es una buenísima introducción al contexto y contenido de la película. Me encanta el tratamiento visual del monstruo a través de imágenes documentalistas, aprovechando estos gráficos para realizar los créditos iniciales. Se pretende generar suspense y sobre todo dejar claro que este nuevo Godzilla no es una broma y que viene de algún lado. A pesar de que lo expliquen más adelante, aquí hay ciertas pistas para entender esta nueva versión de Godzilla. Vemos imágenes de bombas atómicas, explosiones y documento aparentemente filmados durante los años 40 y 50. Se nos pone en contexto y podemos comprender que ciertos experimentos nucleares se llevaron a cabo para intentar acabar con el monstruo. Además de esto, cabe resaltar que el tema que suena durante esta introducción parece un arreglo del tema original de Godzilla, compuesto por Akira Ifukube, que era más parsimonioso y clásico. Este nuevo tema, en cambio, está creado para generar suspense, y la sensación de violencia y brutalidad que generan las notas del mismo es fantástica, aunque la pequeña tara que tiene es que pretende ser exageradamente épico. Para esta introducción habría optado por una instrumentación más dicotómica, como acompañamiento, antes que como pieza central del montaje. La película nos lleva en un primer lugar a Filipinas, lugar donde ha sido descubierta una especie de vaina ovoide que ha terminado de incubarse, cerca de un esqueleto gigantesco fosilizado. Se nos ha presentado el conflicto de esta película y es una criatura que aún no hemos visto, pero de la que podemos intuir su naturaleza y aspecto. De hecho, se nos muestra el camino que tomó este bicho desde el mar hacia la vaina, cavando toneladas de tierra. De esto pasamos a Japón, lugar en el que se nos presentan los personajes principales que no serán de absoluta importancia para la historia, porque la mujer de Walter White, Bryan Cranston, muere en los primeros 15 minutos en un accidente en una central nuclear y Bryan Cranston morirá media hora después. A ver, está guay que se jueguen con las expectativas del espectador y que además se le dé una razón de más al prota para luchar contra los monstruos, más allá de salvar a su mujer e hijo. Está bien que también quiera vengar a su padre, pero noto esta introducción un poco flojeras porque no se profundiza mucho en los personajes y... Bueno, ¿realmente es importante profundizar en los personajes si lo vas a hacer de forma tan superficial? No sé, como que esto me sobra un poco para una película con tanta acción, pero es lo que acaba generando el único personaje tridimensional de la cinta, que es precisamente el prota, con lo cual, bien, un 3. Lo único resaltable de este inicio en la película es cómo se maneja el suspense a nivel temático, ya que se juega con el misterio acerca de toda esta operación, y el drama a Cranston le sienta, como no podía ser de otra manera, fenomenal. Incluso teniendo poca relevancia y minutos en la película, consigue regalarnos escenas realmente emocionales. My wife died here. Something killed my wife. And I have a right to know. I deserve answers. Es algo que me sorprende, ya que de Shin Godzilla se dice que es una película con una reflexión sobre la política y el ocultismo muy buena, cuando prácticamente pasa lo mismo que en esta, que es precisamente tratar de ocultar a todo el mundo lo que está sucediendo. Sí que es cierto que en la película nipona se tratan las consecuencias de estos actos más de cerca y de manera más cruenta, pero el espíritu está ahí. Aunque del ambiente que vive esta película es del apocalíptico, eso está claro.
Tras estas escenas llegamos a la eclosión de uno de los monstruos, llamados Mutos, que es como Omni pero en el lenguaje monstruil. Aquí vamos a ver por primera vez cómo Gareth Edwards presenta la acción de estas escenas. Lo habitual en películas de este estilo, en las que los villanos son gigantescos, es presentarlos en planos generales, porque son más fáciles de rodar, ves a la criatura en su totalidad y a nivel de ubicación para el espectador son inmejorables. Pero ¿qué pasa si presentas al monstruo desde una lente más subjetiva? ¿Qué ocurre si abordas la escena desde la perspectiva de los personajes? En el año 2008 se estrenó la película Cloverfield, dirigida por Matt Reeves, en la cual se reproduce un material desclasificado, a modo de metraje encontrado, de lo que ocurrió una noche en la que Manhattan fue asolada por un ente alienígena parecido a Godzilla y más criaturas. La cinta está completamente grabada con cámara en mano, al más puro estilo del cinema verité, generando una atmósfera perfecta para disfrutar de un espectáculo de efectos especiales y sobre todo, de una historia que vemos a través de uno de los personajes principales. Lo que me gusta de Cloverfield es cómo la película te obliga a ti, como espectador, a vivir la acción desde dentro. No deja momentos para respirar y la única forma de adecuarte al ritmo de la película y que no te dé un infarto es someterte completamente a su realización o directamente pausándola. Cuando se estrenó, muchos de los asistentes tuvieron episodios de vértigo y mareos, no solo por la poca estabilidad de la cámara, sino por el poco cuartel que da la película a la hora de abordar los momentos de acción. Y eso que empieza muy calmadita. Oh shit. Gareth Edwards emplea estos elementos en muchos momentos de la película. De hecho, la primera vez que le vemos utilizando este recurso es con La Máscara, en la que nos metemos de lleno en ese pequeño espacio en el que Ford, nuestro protagonista, puede vivir el momento. Nos entrometemos en un recoveco casi íntimo y de forma forzosa para ver desde una perspectiva terrorífica este primer muto. Esta forma de realizar es una de las cosas que más me gustan de Edwards en esta película. Mientras la mayor parte del cine de acción es más recreativa y en ciertos casos contemplativa, Edwards prefiere ser más inmersivo e introducirte en el espacio, a ras de suelo, para que vivas y sientas el mismo terror que el protagonista. Y cuando tiene que ser contemplativo, vaya si lo es. Pero no nos adelantemos. En fin, que tras esta escena, Bryan Cranston muere y los científicos y supervivientes de la operación se llevan consigo a Ford para explicarle de qué va toda esta movida. Aquí se nos deja caer por primera vez que Godzilla podría ser una baza para acabar con el muto recién escapado, y tenemos un pequeño adelanto de lo gigantesco que es. Además de, bueno, su nombre. Godzilla. Joder, qué pico suena en japo. Aquí llega uno de los momentos culmen de la película, en cuanto a realización se refiere, que es el reveal de Godzilla. Antes de eso vemos la aparición de un segundo muto, lo cual nos deja claro que la cosa se pone chunga de cojones, y se hace mención de una criatura que se acerca desde el Pacífico. ¡Oh, mamá! ¡Se viene lo bueno! Edward se recrea la tensión de Honolulu, una ciudad de vacaciones y paradisíaca que está viendo cómo su tranquilidad torna en una tensión absolutamente aterradora. Los helicópteros se preparan y toman posiciones, el pavor se apodera de los ciudadanos, que aún por encima son asolados por un tremendo tsunami que golpea con fuerza la costa de la ciudad. Es incluso jodido si lo pensáis, porque Godzilla se supone que en esta película juega un papel de antihéroe. Ojo, no héroe. Héroe porque pretende restablecer el equilibrio asesinando a los dos mutos que están asolando al mundo, pero anti porque a su paso irá causando estragos. De hecho, su sola aparición en Honolulu causa un tsunami estruendoso, provocando la muerte de centenares de personas tan solo con presentarse en la zona. Una clara muestra del poderío de la criatura. Pero vamos a lo sabroso, que es la aparición del bicho. Para empezar, Edwards nos da de nuevo un plano subjetivo de unos chavales que están viendo el estropicio del tsunami desde una azotea. Aquí todo es caos y destrucción, el ritmo de la escena está acompañado por el contenido y por un plano con movimiento constante. Las luces se apagan y entonces unos soldados apostados en una de las azoteas disparan bengalas al cielo, con intención de iluminar y señalar el ataque hacia el monstruo. La música y el ruido del tsunami desaparece, y entonces... ¡Joder! ¡Esto sí que es una puta presentación! El suspense se apodera del espectador, haciéndole partícipe de la multitud que ve asombrada, quizá lamentando no haber perecido en el tsunami, a un monstruo de dimensiones casi infinitas. No vemos a Godzilla en su totalidad, y ni siquiera podemos llegar a intuir su gigantesco tamaño, ya que lo que vemos es la absoluta perspectiva de las personas que se encuentran ante el monstruo, más la de los soldados,
que también, atónitos, disparan a la bestia. El silencio y los graves aterciopelados que emite tan magna figura rompen con los disparos de los soldados apostados en las azoteas y comienza el caos. Edwards ha entendido que esta presentación tenía 3 actos: la tormenta, la calma y el caos. Me encanta incluso cómo en el plano que revela la bestia, la perspectiva y movimientos que siguen chocan por accidente con el cuerpo del monstruo. Es hasta más inmersivo si cabe. 3 actos que presiden la mejor presentación de Godzilla que haya visto hasta la fecha. Lo tiene absolutamente todo: el punto de vista, el suspense, la lente empática y sobre todo la grandilocuencia que merece una presentación para el rey de los monstruos. Y luego este suspense y tensión explotan en una poderosísima hiperclimática presentación. Pero bueno, no empecemos con las pajas, que a partir de aquí empieza lo bueno. Voy a saltarme todo el plan del tren porque bla 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 quiero ver las joyas de una maldita vez. Pero aún así, el momento en el que Ford y otros soldados se esconden en las vías del tren es de nuevo una jodida masterclass del suspense por parte de Edwards, quien vuelve a jugar con la perspectiva y dejándonos claro que estos putos monstruos son de todo menos pequeños. Te mete en la escena como que no quiere la cosa y ahí estás tú, en las vías de un tren aguantando la respiración para no hacer un solo ruido. Cabe resaltar que, no lo he dicho antes, esta película tiene un espectacular diseño de sonido. La mezcla y la edición son absolutamente terroríficos en muchos aspectos y la inmersión no es para nada costosa para el espectador, gracias sobre todo a este apartado. Pero la forma en la que Edwards involucra al espectador en la acción no ha llegado aún a su punto más álgido. San Francisco se convierte en el campo de batalla de estas criaturas monstruosas y hay otra escena que es otra clase maestra de ritmo y suspense, en la que comienzan a caer aviones del cielo ante el campo electromagnético de uno de los mutos. Esta en concreto es absolutamente genial: cómo se juega con la iluminación, con los desenfoques, las angulaciones de los planos, cómo se rompe el silencio con el choque de uno de los aviones, en un momento que recuerda el desastre del 11S. Los civiles corren y se cubren como pueden. Edwards insiste en mostrarnos esta destrucción a la altura de los ojos de aquellos que la observan con auténtico pavor. Tal y como los ciudadanos, no podemos escapar, no podemos hacer nada contra esta fuerza imparable. Estamos atrapados en el absoluto apocalipsis. La ciudad está siendo completamente arrasada y el ejército aniquilado. Hasta aquí me gusta Edwards porque no tira por lo barato y efectista a pesar de la excesiva destrucción. Pero la escena que convierte a esta película en algo más que unos monstruos pegándose es la siguiente. Cuando hablamos de las profundas y horribles escenas de guerra, nos acordamos de banderas de nuestros padres: Salvar al soldado Ryan, Senderos de Gloria, Apocalypse Now, La chaqueta metálica, La delgada línea roja, La lista de Schindler, 1917... Nos acordamos de sus momentos emotivos y sus reflexiones antimaniqueístas y jovistas. He visto muchas escenas bélicas y muchos discursos y momentos emotivos, y pocos me llegan como el de Godzilla. Y no por el discurso superficial, en el que el capitán de la operación les habla con orgullo como a héroes por ser fieles y bravos soldados de los gloriosos Estados Unidos de América, bla 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 bla. Esta escena llega mucho más allá, por los contrastes. Mientras escuchamos las palabras del capitán motivando a sus soldados, casi como en una despedida gloriosa, suena una música típica de estas películas, la música patriota, épica, y que precede a un clímax en el que los soldados se lanzarán por su país a salvar el día. Pero cuando suena la alarma que da el pistoletazo de salida para los soldados, todo cambia. La música se apaga y comenzamos a escuchar el Requiem de George Ligeti. Este tema se popularizó con sus apariciones en 2001, Odisea al espacio, película en la cual es el leitmotiv del monolito. De hecho, por esta misma razón, muchos académicos y críticos de cine teorizaron que el monolito de Kubrick simboliza la muerte. Un requiem es una obra fúnebre, compuesta para realizar un ruego por los difuntos. Es obvio el mensaje que pretende transmitir Edwards con esta escena, introduciendo un tema que no solo es terrorífico, sino que transmite la propia esencia de un requiem. Ha hecho uso de la música como un elemento empático y contemplativo.
En un primer momento, la composición épica y motivante que precede el salto, como ilustración de la bravura y valentía de los soldados que van a luchar por su país, y acto seguido, el Requiem, como muestra real de lo que siente un soldado cuando va realmente a la guerra. Todo deja de ser testosterona y valentía, comienza a ser miedo, a ser un prólogo de muerte. Las voces del Requiem de Ligeti, a diferencia, por ejemplo, del de Mozart, por compararlo con un Requiem popular, gritan de dolor. Sus voces y alaridos suenan desesperadas y temerosas, y lo que copa esta composición son esas voces gritando más que la propia instrumentación. Es un acierto increíble de Edwards introducir esta composición, porque además de acompañarla e ilustrarla de maravilla, sirve en todo momento su propósito empático. De nuevo, como los civiles contemplan la destrucción de las ciudades de los suelos, veremos desde la perspectiva de los soldados, más concretamente de nuestro protagonista, la caída a una ciudad arrasada. Como ya dije antes, esta escena es empática a la vez que ilustrativa. Nos mete dentro de la máscara de Ford, dándonos esos planos cerrados y subjetivos para que sintamos el miedo y tensión del personaje, a la vez que recurre a planos generales que nos muestran dónde están cayendo estos soldados, como si se adentrasen en el mismísimo infierno, cuales ángeles caídos. Las imágenes con perspectiva más alejada son un auténtico cuadro, una muestra del infierno en el que se ha convertido San Francisco. Y un elemento que suma a lo que pretende transmitirnos Edwards, que esto no va a ser glorioso ni heroico, sino jodidamente terrorífico, porque eso es la guerra. En los siguientes minutos, Edwards seguirá insistiendo en darnos secuencias a ras de suelo, deformando a los monstruos y mostrándonos cuán diminutos son los personajes presentes en este apocalíptico escenario. De la batalla final, y pasando un poco de las hostias entre los monstruos, me encanta el cara a cara entre el Muto y Ford, y cómo consiguientemente Godzilla lo aniquila, y Edwards, ya de forma no tan sutil, nos muestra a los dos héroes de la historia caer de forma paralela, el ser humano y la fuerza de la naturaleza. Incluso en estos momentos finales, a pesar de que la inmersión no sea necesaria, nos vuelve a introducir dentro del personaje a través de sus planos subjetivos, ya incluso metiéndose en la propia perspectiva real del protagonista, como en este plano ladeado, que representa a Ford observando a Godzilla caer. Casi parece un plano que habla sobre el equilibrio. Ford acepta su muerte, y mirando a un cielo que comienza a despejarse buscando a las estrellas, cierra los ojos despidiéndose de la vida. Pero bueno, tenían que salvarle el culo porque no podían sacrificarlo y entonces no habría valido de nada la subtrama paralela de la mujer y el hijo y sí, ya. Antes de finalizar, me gustaría mencionar un elemento del final que me parece brillante por parte de Alexandre Desplat. ¿Recordáis lo que os dije del tema de Godzilla al principio de la película? El tema era oscuro y sonaba en una reinterpretación más maligna que el tema original de Akira Ifukube de 1954. Pero Desplat, para ilustrar la figura salvadora y heroica de Godzilla, lleva a cabo una reinterpretación del tema sobre una escala mayor, y donde antes habían acordes menores y espeluznantes, ahora hay gloria y un sabor de triunfo, pues ya no es un tema de villano, sino de héroe. Me parece un detalle maravilloso de Desplat, que sirve como cierre en la que para mí es la mejor película de Godzilla, el rey de los monstruos. Y hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado. En unos días vendré con más material. Por cierto, me he reabierto Patreon y podéis apoyarme desde 2 hasta 10 euros con recompensas como ver los vídeos y guiones antes que nadie, elegir un vídeo al mes y muchísimas cosas más. Tenéis el enlace en la descripción y además sabed que estoy en Twitch todos los días haciendo directo a las 10 de la noche, horario español, por si queréis pasaros y tal. Y ya os dejo tranquilos. Un abrazo e id en paz.